Bienvenidos, este es el curso de lectura de planos e instalaciones eléctricas. La unidad número 1, simbología y especificaciones técnicas en proyectos de instalaciones eléctricas de viviendas y edificaciones comerciales. Instalaciones eléctricas. ¿Qué es electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos que se producen cuando existe un movimiento de los electrones de los átomos que forman cualquier tipo de materia. Los fenómenos físicos que se produce puede ser la luz, calor, o el movimiento de motores, entre otros. Estos fenómenos físicos se dan básicamente por el movimiento, repito, de los electrones. Pero nosotros en la vida cotidiana utilizamos más que nada la electricidad. Tenemos dos tipos de corriente, por así decirlo, los cuales vamos a verlos en las unidades posteriores. Instalaciones eléctricas en edificaciones. Esto comprende todo un sistema o un conjunto de instalaciones, las cuales utilizamos en nuestra vida cotidiana, los cuales son alumbrado, toma corriente, salida de fuerza, entre otros. ¿A qué se llama salida de fuerza? A las instalaciones que deben de tener o deben de contener algunas cargas especiales o sistemas de protección especiales, como pueden ser las instalaciones que están en cocinas, calentadores eléctricos, electrobombas, lavadoras, intercomunicadores, secadoras, puertas levadizas que se usan ahora, entre otros. Estas instalaciones o todos estos planos de lecturas de instalaciones eléctricas también, al igual que otros, se utilizan en planos estandarizados. Estos planos estandarizados los tenemos desde un formato grande que se conocen o tienen las siglas A, procedido de un número. El número indica cuál es el tamaño del plano. Por ejemplo, el A0 es un plano bastante grande, el cual puede contener algunas instalaciones a detalle o unas escalas que sean adecuadas. A1, A2, A3 y el popular A4, que lo conocemos todos, que es un formato que utilizamos bastante. ¿Cómo se leen estos? ¿Cómo hago yo para poner un plano, de repente una edificación de 500 metros cuadrados? Tengo que usar una escala para reducir el plano y lograr que todo ese terreno logre entrar en un papel. Para hacer esto utilizamos un instrumento que se llama escalímetro. El escalímetro normalmente viene con 2 o 3 escalas tipo y se dividen en dos grupos por las caras que contienen. Tenemos escalímetros que están en formato estandarizado internacional o en formato inglés en pulgadas, ¿no? Luego tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual tiene algunas consideraciones, y para esto tenemos la norma G020. Esta norma es la que nos indica qué deben de contener los planos, cómo deben de estar y cuáles son los planos o la cantidad de planos mínima que se necesitan para poder tener o poder lecturar claramente las instalaciones eléctricas de una edificación o de una edificación comercial. Esto como mínimo nos presentan o tienen que estar compuestos de, repito, planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva o memoria de cálculo, como lo conocen algunos. Los proyectos de instalaciones eléctricas deben contener como mínimo los planos de iluminación y tomacorriente por cada nivel, los planos, diagramas de los tableros o diagramas unifilares de tableros, plano de detalles del banco de medidores en caso sea una edificación comercial, los planos de detalles de los procesos constructivos, ¿no? Las especificaciones técnicas de materiales y los procedimientos de instalación de ser necesario. Estas especificaciones técnicas o todo lo que concierne a lo que son las instalaciones eléctricas en sí, deben estar acorde también al Código Nacional de Electricidad. ¿Y dónde se encuentran? Estos los tenemos en los tomos 1 y 5, que son el tomo 1 de suministro y el tomo 5 que es de utilización.
También tenemos como referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones con la norma, la EM 010, que es de instalaciones eléctricas en interiores, y la norma EM 020, que son instalaciones de comunicaciones. Las especificaciones técnicas de una edificación o de un edificio comercial deben de tener especificaciones de los materiales que vamos a utilizar, además de ver cómo se van a hacer las instalaciones o cómo se deben de hacer las instalaciones. Por ejemplo, para los conductores debemos de tener en consideración que al momento de leer un plano, en el plano se debe especificar qué tipo de conductor es, cuál es el diámetro del conductor, cuál es el calibre, las potencias, el tipo de aislamiento que tiene y cómo se debe de instalar. Asimismo, se debe de tener en cuenta cuánta es la cantidad máxima de conductores que se deben instalar por los ductos o tuberías que nosotros conocemos. Las tuberías se deben de especificar, al igual que los conductores, en el tipo, ya que existen tuberías para lo que son instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones comunes, ¿no? Todos de PVC, que se conoce comúnmente, pero los los ductos de instalaciones eléctricas son de un tipo especial que tiene un revestimiento un poco más grueso. Asimismo tenemos las cajas o salidas de alumbrado, de toma corriente, interruptores, etcétera, que vamos a explicar cada uno de ellos en su debido momento. Algo que debemos de tener en cuenta y una consideración especial son los tableros. Los tableros eléctricos se deben diferenciar siempre por el tipo, la función que cumple y el nivel y la cantidad, sobre todo, de las líneas que va a atender. ¿A qué me refiero con líneas? Las líneas son la cantidad de tomacorrientes, la cantidad de luminarias, ¿sí?, y otros servicios que debe de atender cada tablero y que se tiene que considerar al momento de su instalación. Algunos, por hacer más corto el proceso de instalación, omiten la instalación de subtableros, ¿no?, aun cuando se tienen en las especificaciones técnicas. Entonces, esto es algo que no se debe de hacer y tenemos que ceñirnos estrictamente a la lectura según lo ha hecho el especialista en el diseño del proyecto. Ahora tenemos lo que es corriente o los tipos de corriente. Los tipos de corriente son básicamente dos: la monofásica y la trifásica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La corriente monofásica es una corriente en la cual normalmente tenemos una línea con la que contamos con corriente, y el par o el neutro, que como se le conoce, tiene solamente la función de hacer el retorno de la carga o de hacer el enlace equipotencial, como se le conoce. Por el otro lado, la corriente trifásica cuenta con tres líneas de corriente viva, las famosas líneas RST, como vienen ya desde la distribución, las cuales también nos ayudan para hacer una instalación. Algunos se preguntarán, ¿cómo hago una instalación trifásica en mi domicilio si mi domicilio tiene una salida solo de dos líneas? Pues fácil, como se puede apreciar en el gráfico, nosotros cogemos una línea viva, como se le dice técnicamente, o una fase, con el neutro, y así conseguimos contar con una línea monofásica, en este caso del voltaje que se requiere. Por un tema de convención o de estandarización, normalmente la línea trifásica comercial viene con un voltaje de 380 voltios, podría llegar hasta 400, y la conversión de fase neutro nos da los 220 voltios o algunas veces 230 voltios, que es lo que podemos utilizar en la casa. Respecto a la simbología y las normas, la Dirección General de Electricidad nos da todas las consideraciones y las pautas que tenemos que tener para hacer las instalaciones de una manera adecuada. Estas convenciones nos indican cuáles son y cómo se deben hacer los tipos de conexiones, cómo deben hacerse las instalaciones en sí y qué consideraciones técnicas tenemos que tener en cuenta para hacer dichas instalaciones. Para esto contamos con lo que se conoce como simbología eléctrica en este caso, donde tenemos diferentes símbolos que tienen una representación y que además en un cuadro de simbología nos pueden dar detalles técnicos como son las cantidades, especificaciones técnicas en los casos que se necesite,
e incluso las alturas a las cuales se deben de instalar. Por ejemplo, tenemos la simbología para lo que es un tomacorriente, que tiene un símbolo difícilmente con que se pueda confundir. Tiene las dimensiones de las cajas, las cuales deben ser estandarizadas, y tiene una altura, que en este caso el tomacorriente, según el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código Nacional de Electricidad, debe ser de 40 centímetros sobre el nivel de piso terminado. Existen otros clásicos que son, por ejemplo, el tablero de distribución eléctrica, que es un rectángulo con una diagonal en el cual se oscurece o se pone de color sólido, como conocen, la mitad, para que sea de fácil ubicación en el tablero, ¿no? En el plano de instalaciones eléctricas. Uno también que se debe utilizar y que no es muy difundido es el pozo a tierra, que es una serie de líneas paralelas, pero que van haciéndose más pequeñas conforme van llegando a la parte inferior, entre otros. Tenemos algunos aspectos para lo que es el ingreso de la energía eléctrica a una edificación o un establecimiento comercial. A esto se le conoce como acometida eléctrica. ¿Qué es una acometida eléctrica? Es una instalación en la parte de la red de distribución que va hacia nuestro domicilio. Esto se hace a través de un conductor que es estandarizado, que debe de ir al tablero general de la edificación para que de este tablero se haga la distribución o la repartición, como dicen otros, de la energía eléctrica para adentro. Toma corrientes, iluminación o lo que se necesite. ¿Cómo se hace la instalación de una acometida? La acometida, como se nota en el plano, viene primero de lo que es la red pública a un primer tablero, que sería en este caso el tablero o el medidor del distribuidor. Este medidor va a hacer los fines de guardar los datos de la cantidad de energía eléctrica que está entrando a mi domicilio, o, si se entiende de otra forma, la cantidad de energía eléctrica que voy a gastar. Una vez que está en esta parte instalado, viene a nuestro tablero de distribución eléctrica, en este caso el tablero número 1 o tablero distribución 01, como se nota aquí. Y de este tablero se hace la distribución a las redes de alumbrado, a las redes de toma corriente y a otros que yo vea. Si tuviera una instalación como una cocina, una electrobomba, se tiene que hacer una derivación de este tablero a un subtablero de distribución para que el conductor que esté conectado entre los dos sea un conductor de calibre adecuado. Luego tenemos los bancos de medidores eléctricos. ¿Qué son o cómo distingo? Los bancos de medidores eléctricos son una concentración de medidores que se instalan en una edificación por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Porque es necesario hacer una diferenciación o una distribución adecuada de la energía eléctrica y sobre todo del consumo eléctrico. Si yo voy a tener un establecimiento comercial, lo ideal es que cada stand, cada puesto de venta cuente con un propio medidor para que pague lo que gasta y no tenga problemas al momento de distribuir lo que es el consumo eléctrico de todo el establecimiento comercial. Lo mismo se puede hacer en edificaciones o edificios de departamentos. Lo ideal es que cada departamento cuente con un propio medidor, así también con un propio medidor de agua, para que se pague y se haga solamente el ajuste de acuerdo al consumo propio o de cada usuario de cada departamento. Estos bancos de medidores tienen algunas consideraciones. Primero, tienen que ser adosados a un muro o un murete, tienen que tener las dimensiones estándar que considere el distribuidor eléctrico o el distribuidor de energía eléctrica de la zona, tiene que tener una altura mínima y tiene que tener además los aislamientos o sistemas de aislamiento para que no haya o no se produzca fugas de electricidad entre ellos o a alguna persona. Por ende, tiene que tener con algunos sistemas de seguridad. ¿Quién da las formas? Normalmente lo hace el distribuidor de energía eléctrica acorde al reglamento o al Código Nacional de Electricidad. Las dimensiones de estos podrían variar según la dimensión de cada tablero, podrían variar también según la altura de estos o de las cajas de distribución, pero
lo que no varía comúnmente es la altura de instalación, la cual debe ser o debe estar por encima de 60 centímetros encima del nivel de piso terminado. La cantidad de medidores o el tamaño final del banco de medidores va a depender de la cantidad de usuarios que yo tenga. Es conveniente en algunos casos también proyectar, ya que en algunos casos se instalan una cantidad de medidores solamente para los stands o departamentos que necesitan energizar, pero cuando se hace una ampliación o división de los mismos, no tengo la oportunidad de contar con cada medidor, ¿no?, que le corresponda a cada usuario. Por eso es bueno tener o dejar una cantidad de medidores para que no tenga ese problema en el futuro. Luego tenemos las cajas de toma o las famosas tomas de corriente, que varían según la utilización que yo le voy a dar. En la mayoría de casos, y como dice el reglamento o el Código Nacional de Electricidad, cada toma o puerta o puesta de toma de corriente debe de tener una o un enlace equipotencial a tierra. Tenemos los tipos monofásicos, que pueden llegar hasta 3 kilovatios o 3000 vatios para atender a una potencia determinada. Tenemos las tomas trifásicas, que podrían llegar hasta 10 kilovatios para atender, entre otros. Esto lo dicta el Código Nacional de Electricidad y nos da diferentes tipos de cajas de toma. Tenemos la LTT, la F1, F2 y F3. ¿Qué varía o cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La potencia a la cual debe estar preparada la caja de toma. Esto además lo va a decir el material del tipo de la caja, lo va a indicar también el conductor que atienda a esa caja de toma, entre otros. Todas estas consideraciones técnicas y todos los parámetros que estamos viendo ahora están dados o están puestos en el Código Nacional de Electricidad, básicamente en el tomo 5, que es el tomo que nos da todos los parámetros que nosotros necesitamos para hacer este tipo de instalaciones o consultar en caso tenga dudas de cómo se debe hacer alguna de ellas. El Código Nacional de Electricidad cuenta con tomos que van desde el tomo 1, que está promulgado en 1978, el tomo 4, el tomo 5, que es el que hemos mencionado, y algunas normas que acompañan a esto, que son del año 2002, como por ejemplo símbolos gráficos en electricidad, terminología de electricidad, entre otros. Repito, el Código Nacional de Electricidad en el tomo de suministro es el que nos da todas las pautas para hacer todas las instalaciones que hemos mencionado hasta el momento. Eso ha sido todo por la primera unidad. Gracias.